Entrevistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Momento de recibir a Jorge Díaz, asesor en seguridad de Yamandu Orsi y ex fiscal de corte, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos por estar esta mañana aquí. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo decíamos fuera del aire, jornada larga la de ayer, se terminó tarde, se arranca muy temprano, así que por un lado agradecerte que estés aquí en el estudio y por otro lado preguntarte cómo es que viste el debate de este domingo en lo que es el bloque de seguridad en particular, ¿no? Yo vi un debate con dos posturas muy diferentes, con dos candidatos con dos posturas muy diferentes. Vi un debate con una postura de un Yamandu Orsi hablándole a la gente y haciendo propuestas, y vi una actitud de un Alberto Delgado cuestionando, criticando, hasta un poco enojado en algún momento, y centrado más en criticar al Frente Amplio que en difundir sus propuestas, ¿no? Y después como una cuestión que quieren instalar, y quizá en algún momento lo lograron instalar, de que el gobierno del Frente Amplio hubo un fracaso en seguridad y que ellos son exitosos en seguridad. Y la realidad es que el éxito, cuando tú tenés el índice de homicidio que tenés, cuando vas a terminar el quinquenio en el que fueron gobierno con la mayor cantidad de homicidios de la historia, pese a que hubo una pandemia y pese a que durante el año 2020 hubo una caída en los delitos porque obviamente hubo una restricción en la circulación, y en general todas las denuncias por delitos cayeron, incluidos los delitos de homicidio. Entonces, si teniendo un año de changüí, por así decirlo, como fue el año de la pandemia en materia de seguridad, terminás el quinquenio con la mayor cantidad de homicidios, construir el relato de que fuiste exitoso realmente es muy complejo. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que pararnos con firmeza en ese sentido. Es decir, no fueron 5 años exitosos. Y hay que decirlo con toda claridad. ¿Que tenemos un problema real de seguridad? Sí, lo tenemos. Que tenemos necesidad de enfrentarlo y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, sí. De que es un gran desafío también, pero no podemos permitir, con callados por lo menos, de que se nos diga de que tuvieron 5 años de éxito. Pero bueno, volviendo al tema del debate, yo creo que Tabaré, mira, ya lo comparé, que Yamandu claramente hizo propuestas concretas. Nosotros hemos estado haciendo propuestas concretas. Y por otro lado, lo que escuchamos de parte del candidato del gobierno es decir Frente Amplio, y criticar o cuestionar asesores en materia de seguridad, que es una... este tema lo podemos discutir desde dos ángulos: desde el ángulo de la altura, de las propuestas, como la gravedad del tema nos indica, o desde el lugar del zócalo. Entonces yo escuchaba, por ejemplo, al señor Ojeda decir, bueno, tienen el peor equipo de seguridad. Digo, a ver, y nombra personas y dice, no, las están escondiendo. Y yo pregunto, ¿y dónde? ¿Ustedes están escondiendo a Heber? ¿O están escondiendo a qué pasó con Santiago González? ¿O qué pasó con Capretti? ¿O qué pasó con Fernández? ¿O qué pasó con un montón de gente? Pero esa no es la forma de discutir, no es la forma que nosotros tenemos que encarar el tema. Y bueno, y ayer algo de eso se vio, sin perjuicio de lo cual claramente Yamandu tiene la fuerza política tiene muy claro que este es un tema muy importante y que tenemos que encararlo con mucha firmeza. En términos generales, en el debate, yo lo que creo es que vuelvo al inicio, ¿no? Vi a un Orsi hablándole a los uruguayos y vi a un Delgado hablándole a los suyos, con una cuestión que no es menor, y es de que fue un tema que estuvo ausente ayer, que es el tema de la gobernabilidad. A partir del 25, quien gane va a necesitar del otro. Y es difícil que alguien que se pasó atacando a una fuerza política y cuestionando el 25 vaya con la mano tendida a reclamarle al otro o a plantearle al otro una colaboración. Y yo creo que eso es un parteaguas muy importante. En realidad, la actitud de diálogo, de acuerdo que han tenido,
parece ser que es más una postura o un acting que una cuestión de realidad. Así que bueno, necesitaremos trabajar estos últimos días hasta el 24, hablarle a todos y cada uno de los uruguayos, plantearle cuáles son nuestras ideas, cuál es nuestro programa, cuáles son nuestras propuestas y pedirles el voto, porque a partir del día 25, ahí sí vamos a tener que sacarnos la camiseta de nuestros sectores y ponernos la camiseta uruguaya y empezar a trabajar de cara al futuro. Hablaste, ayer estuviste presente en el estudio durante el debate, a la salida decías, bueno, en realidad únicamente Orsi mencionó el tema de la justicia. Ahora, está la propuesta del Ministerio de Justicia, eso no estuvo debatido ayer. Ambos plantean, ¿no? Tanto el oficialismo como el Frente Amplio, la idea de un Ministerio de Justicia. ¿Tendrían la misma orientación? El tema es que cuando tú planteas algo porque realmente entendés la necesidad y la importancia del tema, y cuando lo planteas porque lo planteas. ¿Por qué digo esto? Porque este gobierno ha tenido una mirada hemipléjica en materia de seguridad, lo hemos insistido hasta el cansancio, hemipléjica en dos sentidos. Primero, en el sentido de que toda política pública de seguridad requiere básicamente dos patas, que es una prevención y represión. Ustedes me habrán escuchado hasta el cansancio hablar de este tema, de las 4 acciones básicas, que podemos subsumirlas en 2 grandes líneas, que son prevención y represión. Este gobierno puso todo en la represión y nada en la prevención. Primera cosa. Al final plantearon esto del enfoque dual. Al final, después de, durante 3-4 años, empezar a hablar de que esto se arreglaba con consignas, de se acabó el recreo, hay orden de no aflojar, era como una especie de discursos motivacionales a la policía permanentes y sistemáticos, y que con eso se arreglaba. Cuando se dieron cuenta que con eso no se arreglaba, empezaron a cambiar el chip. Pero la cuestión es, pusieron todo el énfasis en la represión y no en la prevención. Enfoque hemipléjico. Pero además, en la represión, donde pusieron todos los huevos en esa canasta, se olvidaron de que en ese lugar hay varias canastas, no hay una sola. Que esto no se arregla solo diciendo yo amo a la policía, yo quiero a la policía, vos no. Policía. La policía es muy importante, es trascendente, es fundamental, pero no es la única canasta que está en ese aspecto. ¿Por qué? Porque la otra canasta, absolutamente imprescindible, que tiene una pata en la represión y una pata en la justicia, que es la Fiscalía, que es la institución encargada de la persecución y de la investigación y la persecución criminal, porque solo la policía, si no tenés una Fiscalía fuerte en materia de represión, vas a tener un problema, y es lo que ha estado pasando. A la Fiscalía, ¿qué le hicieron? Le criticaron, la cuestionaron, la insultaron, la agraviaron sistemáticamente, y concomitantemente con eso, además de agredirla sistemáticamente, lo que hicieron fue, cuando queda el cargo vacante, el ansiado día que el anticristo se va de la Fiscalía y que bueno, quedaba el cargo vacante a los efectos, bueno, no propusieron ni un solo nombre para fiscal general. Pasaron 3 años desde que Díaz se fue y seguimos con un subrogante primero, subrogante del subrogante después. Es decir, si tú entendés la importancia del tema de la justicia y de la investigación y la persecución criminal, al otro día tenías que haber propuesto quién es tu candidato o tu candidata para ser el fiscal de corte. ¿Te parece que es coherente ahora plantearlo el Ministerio de Justicia habiendo tenido pero otra cosa, no solamente no propusiste ningún nombre, y la calle siempre le saca él le habla de la pezuña al lazo. Yo en Cerro Largo decimos la pata al lazo. En Cerro Largo somos más directos para decir la cosa. Él dice que no le gusta sacarle la pata al lazo, pero le saca la pata al lazo, porque ya, bueno, pero en el Parlamento no se pusieron de acuerdo. Perdón, usted es mano. Quien tiene que designar el fiscal general es el presidente de la República. El Parlamento, el Senado le dará la veña al nombre que usted proponga, y usted no propuso ningún nombre. Nunca bajó al llano desde la altura del piso 11 para hablar con los candidatos, porque claro, porque la Constitución es sabia, el constituyente exige una mayoría especial de 3/5 que requiere una negociación. Ahora, si tú no negocias nada, solo impones, claramente, entonces, no designa fiscal, ataca sistemática y permanentemente a través de sus espadas, o de el senador Da Silva, el senador Botana, la senadora Bianchi, atacando sistemáticamente a la Fiscalía. Y por otro lado, tenés una herramienta que son las instrucciones generales, que es el organismo que a través de las instrucciones generales le marca la política criminal que tienen que seguir los fiscales. No lo convocaste en 3 años.
Es decir, ignoraste completamente la importancia de esa institución y ahora me decís, quiero crear un Ministerio de Justicia. Bien, fantástico, está bueno, estamos de acuerdo, tendremos que discutir cuál es la función, cuáles son los cometidos, quiénes son, qué dependencias irán ahí adentro, pero no es coherente con lo que hiciste antes. Y en caso de que sea el Frente Amplio Gobierno nuevamente, ¿cómo sería ese Ministerio de Justicia? Bueno, en el programa está la creación, ya que me gusta hablar tanto del programa, a mí me gustaría hablar algunas cosas más del programa, porque ayer se mintió sobre algunas cosas. Por ejemplo, sobre el término de desprisionerización, etcétera, etcétera. A mí me gustaría hablar de esos temas, porque en la política de Zócalo se toma una palabra, se le da el significado que se quiere y luego se repite como loro, ¿no? Con esto de las redes salen todos los bots a repetir. Y ahora, volviendo al tema central, un Ministerio de Justicia tiene, como existe en todas partes del mundo, porque acá no queremos inventar la rueda. Acá no es que queramos crear un Ministerio de Justicia para que se siente día, porque poco menos parece ser es el discurso de la coalición. Acá lo que hay que crear es un Ministerio de Justicia porque existe en todas partes del mundo. Lo que queremos inventar la rueda, no teniéndolo, somos nosotros. Ministerio de Justicia existe en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador, existe en España, en Portugal, en Francia, en todas partes del mundo. En los países sajones no existe el Ministerio de Justicia, pero el fiscal general es al mismo tiempo fiscal general y ministro de Justicia y se sienta en el gabinete. Es decir, son modelos diferentes, sistemas diferentes, pero Ministerio de Justicia existe en todas partes del mundo, solo en Uruguay. Porque parece ser que en la llanura, como es en la penillanura levemente ondulada, inventamos la rueda. Bueno, está bien, estamos de acuerdo de hacer lo que las democracias occidentales hacen en el mundo. Fantástico. La primera cuestión es marcar una política pública de justicia. Es decir, hasta ahora, porque cuando no existe el Ministerio de Justicia, los que tratan de marcar la política pública es el Ministerio del Interior, porque cuando no hay un lugar que no lo ocupa nadie, lo ocupa otro. Y el Ministerio del Interior y la policía, a través del Ministerio del Interior, se ha ido corriendo hacia ese lugar y ocupando esa silla. Esa silla por ahora invisible porque no existe como silla, pero los temas hay que tratarlos. Entonces nos encontramos con que todas las reformas del Código de Proceso Penal, la reforma del Código Penal, todas vienen desde el Ministerio del Interior. Entonces la primera cuestión es decir, bueno, hay un organismo especializado en justicia y derechos humanos que efectivamente tome este tema y comience a, por ejemplo, un proyecto de reforma del Código Penal, que tenemos un Código Penal de 1934. Tenemos que hacer necesarias reformas en el Código de Procedimiento Penal a 7, 8 años de su instalación, que hay que hacerlas. ¿Y el sistema penitenciario? El sistema penitenciario, sin duda, lo estaba dejando para el final, porque ese es el tema. El sistema penitenciario hoy es parte del problema y no de la solución. Las cárceles en nuestro país están superpobladas. Tenemos 16.000 privados de libertad. Tenemos una tasa de, no sé, casi 400 cada 100.000 personas privadas de libertad. Es una de las más altas del mundo. Y la realidad es que con esa tasa, ¿ustedes se acuerdan que en un determinado momento se decían que había problemas de seguridad porque había menos privados de libertad? Bueno, la realidad es que hoy tenemos la mayor cantidad, o sea, a mí me gusta hacer esta comparación. Sanguinetti le entrega a Valle el gobierno con 5.000 privados de libertad. Eso fue en el año 2000. Año 2017, cuando empieza el código, ya teníamos 11.000 privados de libertad. Así que ya habíamos, entre el 2000 y el 2017, duplicamos la tasa. Sí. Pero entre el 2017 y el 2024 tenemos 16.000. Es decir, hubo un crecimiento prácticamente del 50%. Y la realidad, porfiada, ella sigue estando ahí. Los problemas de seguridad los seguimos teniendo y muchos de ellos son cada vez más graves. Entonces no se... O sea, lo otro es que tenemos, las cárceles, ya lo hemos dicho, están llenas de jóvenes, adictos, pobres, analfabetos, que además entran en un círculo vicioso, dentro y salgo, que tenemos que de alguna manera romper. Y tenemos que trabajar con esa gente que pasa por el sistema carcelario. ¿A los efectos de qué? A los efectos de que mañana seguramente habrá muchos que son irrecuperables. Seguramente, lamentablemente habrá muchos que son irrecuperables, pero hay otros que no. Si nosotros no rompemos ese círculo de entro a la cárcel y salgo. El otro día Zaffaroni decía, cuando un primario entra a la cárcel dice, estoy acá porque robé. Ese mismo cuando sale de la cárcel dice, yo soy ladrón.
Y eso conceptualmente es lo que termina pasando cuando la gente pasa por el sistema carcelario sin que se opere sobre esa realidad. Entonces, sin duda alguna, el sistema carcelario lo tenemos que sacar del Ministerio del Interior, lo tenemos que colocar en la órbita donde está en todas partes del mundo, que son en los Ministerios de Justicia, y comenzar a trabajar desde allí. Y en ese contexto aparece la palabra desprisionalización. Sí. Justamente, ¿cuál es el sentido que a mí me causa gracia porque salieron todos corriendo a decir, quieren abrir las cárceles, quieren liberar los presos. Bueno, en primer lugar, la palabra prisionalización en el idioma castellano no existe. Si tú vas al diccionario de la Real Academia Española, esa palabra no existe. Es una palabra que se toma del inglés en trabajos académicos. El primero que fue Klamer hace ya muchos años en un trabajo sobre el sistema carcelario, y lo que analiza es el fenómeno, la transformación que sufre un individuo por su pasaje por el sistema carcelario y sobre todo a través de estadías largas en el sistema carcelario. Es decir, la adquisición por parte del individuo que ingresa en una cárcel de conductas carcelarias, de hábitos carcelarios, de valores carcelarios, de jerarquías y estructuras carcelarias. En ese lugar donde, por ejemplo, nace el primer Comando Capital en Brasil o organizaciones mafiosas de esa magnitud. Entonces, tenemos que trabajar ahí para evitar o tratar de combatir ese fenómeno de prisionalización, que no es que no entre gente a la cárcel o que salgan todos de la cárcel, sino trabajar para que efectivamente ese tipo de hábitos, conductas, no se repliquen. Porque lamentablemente muchas veces eso que comienza en una cárcel luego se replica fuera de la sociedad. Ahora, no significa que llega al Frente Amplio y salen 200 presos. No, nunca tuvo ese significado. La palabra no tiene, el concepto, es decir, yo ayer escribía, es de una ignorancia supina afirmar tal cosa. ¿Por qué mintió Delgado? ¿De qué manera mintió? ¿Cuándo? Diciendo eso, que desprisionalizar significa abrir las cárceles. Bien. Pero es porque viene en un discurso en redes sociales, a través de bot y de troll, diciendo esto. Significa entonces, pensar en medidas alternativas. Significa, bueno, las medidas alternativas sin duda hay que presentarlas, pero esto no significa que los que hoy están privados de libertad los vayas a alargar mañana porque vayas a No, por eso pregunto en relación a este concepto concretamente. Implica trabajar sobre medidas alternativas para aquellos delitos de penas cortas y obviamente para aquellas personas que efectivamente lo merezcan, pero significa también trabajar dentro de la cárcel, porque uno de los problemas que tenemos es que a veces salen demasiado rápido. Pues si tienes una pena corta de 2-3 meses, ¿qué haces con un individuo que está 2-3 meses en la cárcel? ¿Qué posibilidades tenés de trabajar y de operar sobre ese individuo? Yo no soy un experto en cárceles, pero claramente tenemos un problema serio ahí. Las cárceles son parte del problema, son la reproducción del modelo y la reproducción del modelo delincuencial. Y una reproducción del modelo donde aparentemente la sociedad se siente cómoda. Porque le hemos vendido o le han vendido el mito de que el problema se termina cuando la persona entra a la cárcel. Y en realidad cuando la persona entra a la cárcel empieza un problema mucho más grave. Entonces, si no trabajamos ahí, si no lo hacemos, yo sé que hablar de invertir en cárcel y política carcelaria políticamente no da réditos. Tenemos que convencer al sistema político y convencer a la población de que sí hay que trabajar ahí. Y si no lo hacemos por las razones correctas, que es tratar de reeducar o de resocializar a ese ser humano y transformarlo en alguien útil para la sociedad, hagámoslo por las incorrectas, porque cuando salga va a salir peor si no hacemos nada. Con más violencia, con más preparación, con más formación delictiva y probablemente con mejor training como para que no lo agarren o para cometer delitos más graves. Eso es un dato de la realidad. Entonces, cuando se habla de desprisionalización y se le da un significado que no tiene, es actuar de mala fe. O sos un ignorante o actuaste de mala fe. Yo creo que ignorantes no son. Yendo a otro de los puntos del debate en materia de seguridad, Orsi, en relación al cuidado de las fronteras, decía: acabamos de comprar lanchas y aviones. Delgado. Decía: acabamos de comprar lanchas y aviones y acabamos de poner 3 escáneres. ¿Qué pensás de estas declaraciones del candidato nacionalista? Me parece bien. No me gusta el procedimiento que utilizaste para comprar los aviones, un procedimiento directo, etcétera, pero bueno, a ver, tampoco me parece bien el procedimiento que utilizaste para comprar las lanchas y todos los cuestionamientos que allí se hayan planteado. Yo he escuchado en reiteradas oportunidades a la senadora Lasso cuestionar este tema. Le diste la posibilidad de construir las lanchas a una empresa que no tiene la idoneidad y que aparentemente ni siquiera tenía el dinero porque ha salido a pedir crédito. Le terminó pidiendo una empresa constructora
de lanchas patrulleras salió a pedirle un préstamo a Hábitat. Se termina de concretar el último año de gobierno y es algo que asume cuando dice acabamos. Entonces la realidad es, me parece que las formas no son las adecuadas, la empresa escogida no es la correcta, pero bueno, yo no me puedo poner, digo, si efectivamente lo haces, no solo lo decís, sino que lo haces, fantástico, pero tenés que comprar radares para colocar en el norte del país. Tenemos una base en Santa Bernardina que, más allá de que tengas un piloto que está 24/7 pronto para despegar ante una emergencia, entre que va al avión, la ley de derribo, el piloto mientras llega, se sienta en el avión, segundos pueden llegar a pasar, luego tiene que estar ahí, recibir la orden de despegue, volar, llegar al lugar. Cuando pasa todo eso, la avioneta que entró a traer droga ya se fue. Entonces, ¿resolvimos el problema de las fronteras con el patrullaje fronterizo por las Fuerzas Armadas tal como fue diseñado? La respuesta es no. Nos vendieron un espejito de color, porque decían que, por razones ideológicas, el Frente no quiere que el ejército patrulle o las Fuerzas Armadas patrullen la frontera. Nosotros sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer el 1 de marzo. Perfecto. Antes del 1 de marzo del 2020, nosotros, como fiscal general, me convoca el futuro ministro de Defensa, Javier García. Fuimos al Parlamento, nos reunimos con él y él quería empezar el 1 de marzo. Y digo, mirá, ¿sabes qué? Tenés que preparar al personal militar, porque el personal militar no tiene ni la preparación ni el armamento como para desarrollar la tarea que tú querés que desarrolle. Fantástico. Bueno, tenemos que prepararnos. ¿Saben qué? Nos dieron 20 días para preparar. Salió la Fiscalía por todo el país, junto con otros organismos del Estado, a formar por lo menos a los oficiales que iban a desarrollar su tarea. Se invirtió dinero, se invirtió tiempo, se invirtió dinero llevando a la Fuerza Armada. Y hoy, cuando pasás por la frontera, te encontrás con los pertrechos. ¿Cuánto duró? ¿Se acuerdan que García salía todos los días? ¿Ahora el Frente Amplio modificaría eso? No, yo creo que hay que hacerlo. Pero digo, ¿seguiría esta política de que el Ministerio de Defensa... El Ministerio de Defensa tiene que cuidar la soberanía nacional. No tiene funciones de policía, nadie pretenda que tenga funciones de policía, salvo la Policía Aeronáutica o la Prefectura Nacional Naval, que sí tienen funciones de policía, es decir, funciones de auxiliar a la justicia en la materia de investigación, pero tú tenés la obligación de proteger tu soberanía. Parte de tu soberanía es tu territorio. Entonces, tratar de evitar que ingresen naves que no están identificadas o que no están autorizadas al espacio aéreo nacional, obviamente que está dentro de las competencias de la Fuerza Aérea en este caso. O lo mismo en el mar territorial. Sí, pero me refiero al patrullaje terrestre. El patrullaje terrestre también, yo creo que no hay... A ver, tenés que definir bien claro las funciones y qué hacer. Lo que no puede ser es algo simbólico, es decir, los tengo parados ahí. ¿Cuántos procedimientos hicieron las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos procedimientos hizo el Ejército desde que se instaló este sistema? O sea, seguiría el sistema, pero aplicándolo distinto, o aplicándolo correctamente. Porque nosotros no podemos distraer a la policía para vigilar la frontera. Y además en forma integral, con la aduana y con aquellos organismos que tienen competencia para... A ver, mira que acá tiene competencia la aduana, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es decir, hay un montón de organismos que están vinculados. El tema del contrabando de animales. Es decir, hay muchos organismos que... Nosotros tenemos un problema en la frontera terrestre con Brasil enorme. Y tenemos que trabajar sobre eso porque tenemos que proteger nuestra soberanía. Pero hacerlo no es te pongo el soldado para que lo veas. La pregunta es, ¿el soldado tiene que estar parado en el puesto de la Coronilla en la ruta 9 cuando ya hay otros mecanismos de control? ¿O tiene que estar haciendo otro tipo de patrullaje? Porque si lo vas a poner a controlar lo que ya se controla... Hablabas recién de la policía y bueno, justamente en las prioridades presentadas por Orsi en Colonia, la segunda medida en seguridad es justamente la creación de 2.000 nuevos cargos policiales durante el próximo periodo, algo que el candidato volvió a destacar incluso ayer en el debate. En octubre estuvo en el programa el investigador sobre violencia, criminalidad y políticas públicas, Emiliano Rogido, y lo que él planteó es que tenemos de las tasas de policía por habitante más importantes de la región, por lo que es una fórmula generalista y equivocada al seguir por el camino de más policía.
¿Considerás, considerando estas tasas que menciona Rogido, considerás que es necesario la creación de nuevos puestos o se trata de aprovechar distinto a la policía que ya existe? Yo creo que hay de las dos cosas, pero tú no te olvides de que qué hace cada policía, porque cuando comparamos policías en el mundo tenemos que comparar qué hace cada policía. Por ejemplo, en nuestra policía tenemos un montón de policías en el sistema carcelario, que en otras partes del mundo no están ahí. Es decir, nuestra policía tiene un montón de funciones, montonazo te diría de funciones, que no tienen otras policías del mundo. Entonces, tenemos que ver a qué se destinan esas policías y cuántos policías tenemos efectivamente cumpliendo la función de policía. Parece redundante, pero es... Entonces, si tú tenés, por ejemplo, la Dirección Nacional de Identificación Civil, ¿por qué razón tiene que estar dentro de la policía? Siempre estuvo, no digo que haya que sacarla, digo, pero ahí tenés un montón de gente que trabaja, que es policía y que me la estás contando. Uh-huh. Tenés cárceles, ¿cuántos policías trabajan en cárceles? No es una función esencialmente policial y sin embargo me lo estás contando. Entonces, cuando comparamos, no tenemos que comparar peras con zapallos, tenemos que ver qué es lo que estamos comparando. Después tenemos algunos otros problemas que tiene que ver, que ahí sí yo creo que hay que trabajar y muchísimo, ahí se había empezado a trabajar muy fuerte durante el gobierno del Frente Amplio y eso se cortó, que es en la formación policial. ¿Y por qué digo que se cortó? Porque históricamente la policía tuvo una formación endogámica. ¿Qué quiero decir? Se formaban a sí mismos. Entonces ahí hay una reproducción y repetición del modelo. En el último periodo del Frente Amplio se comenzó a trabajar y se empezaron a contratar docentes de la Universidad de la República, se hizo un convenio con Fiscalía para que se le proporcionaran docentes. Cuando asume este gobierno, lo primero que dice, sin denunciar el convenio, sin nada, nosotros, la Fiscalía había formado en materia de derecho procesal penal, porque aparte la Fiscalía trabajaba con la policía, tenía particular interés en formarlo, porque luego era la gente con la que ibas a trabajar, se habían formado en el último año más de 1.500 o 1.600 policías habían pasado por cursos de capacitación. Eso se cortó. Y automáticamente el discurso fue, a los policías los forman los policías. Entonces, ahí tenés un problema en la profesionalización y en la formación de la policía que tenés que cambiar. El modelo lo tenés que cambiar. Pero bueno, ahí hay un trabajo que eso va a ser a corto, mediano y largo plazo. Es necesario profesionalizar y trabajar en la profesionalización de la policía. A mí me da gracia que nosotros respaldamos a la policía. Sí, en lo discursivo sí. ¿Y en qué no? Y bueno, pero hay cuestiones claras absolutamente en las que no. Si tú formas a una policía absolutamente endogámica, no la estás formando para mañana salir a la calle y cumplir su función adecuadamente. Estás reproduciendo un modelo sistemáticamente. Y después tenés cuestiones que, bueno, hay que trabajar en la cultura de que sea un orgullo pertenecer a la policía. Hoy, lamentablemente, muchas veces te encontrás con que hay gente, se hacen llamados y gente que no quiere entrar. Por el riesgo, por esto, por aquello, por lo otro, pero bueno, hay un tema vocacional ahí que hay que trabajar para que la gente tenga... O sea, a ver, mi viejo era policía, fue policía toda su vida y estaba orgulloso de ser policía. Él se ponía su uniforme y era el momento más solemne, ya estaba retirado, pero mantener su arma de reglamento, que la compró cuando se retiró, era parte de era un ritual. Y él se sentía orgulloso de ser policía. Se jubiló en 1972, creo, si no me equivoco. Y falleció en 1984. Y yo, que era un niño en ese momento, veía ese ritual. Y era algo como alguien que se sentía orgulloso de ser policía. Eso hay que sentirlo. Pero tenés que trabajarlo en la formación, en la educación, en los salarios. Tenés problemas de salud mental en la policía, tenés un montón de gente con licencia médica. Entonces, cuando comparamos cuántos policías tenemos, bueno, vamos a ver cuántos efectivamente tenemos. Jorge. Y cuántos efectivamente cumplen esa función. Y ahí hay un trabajo grande. Pasó y Yamandú firmó un compromiso, asumió un compromiso, lo va a cumplir claramente, pero bueno, ahí hay que trabajar mucho en ese tema y entender que el problema de la seguridad no es solo un problema de la policía. Yo insisto con eso. No es solo represión, sino prevención y represión. Y ahí tenés factores educativos, factores culturales, factores sociales, factores económicos, factores urbanísticos.
Porque hasta el diseño depende y tenés factores de represión. Y en la represión no está solo la policía. Por eso yo he dicho, hay que correr el eje desde el Ministerio del Interior a la Presidencia para tener una visión global del tema de la seguridad. Bueno, me viene al pelo que hayas mencionado presidencia, porque generaste mucha polémica el otro día en Desayunos Informales cuando planteaste que, si bien valorás que Pedro Bordaberry haya mencionado que tú podrías ocupar algún cargo en un gobierno, en un nuevo gobierno de la coalición, tú no formarías parte de un gobierno liderado por Álvaro Delgado cuando está acompañado además por Roberto Lafluf, porque sabes justamente lo que pasó en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. ¿Qué es concretamente lo que pasó? Bueno, eso lo describió mi clienta, la doctora H, en su comparecencia en la Fiscalía cuando le tocó comparecer. Y ella concretamente planteó una denuncia y en la conclusión clara es de que se destruyó un documento, y ahí empieza la discusión si es un certificado, un documento público, un documento privado, cualquiera de las tres variantes es delito, para no presentarlo a la justicia. Se pretendió ocultar la información a la justicia. Y acá hay cosas que, por ejemplo, dijo, no sobre este tema, pero hay cosas que ocurrieron o que acaecieron durante el desarrollo de la expedición del pasaporte Marcet y con posterioridad, que claramente marcaron una voluntad del Poder Ejecutivo de esconder la información al Parlamento. Y eso es grave. En una sociedad democrática podrá no ser delito, pero ocultarle, que el Poder Ejecutivo le oculte información al Parlamento es grave, es muy grave. Y no pasó nada. Vos mencionaste que con posterioridad a eso se destruye un documento que la justicia había intimado que se agregara, porque no es que se destruyó un documento, no. Había una intimación judicial a agregar ese documento. Y se destruyó con una finalidad concreta, no agregarlo. Entonces, cuando se opera de esa manera, o cuando una persona opera de esa manera, y en concreto estoy hablando del señor Roberto Lafluf, lo que yo francamente digo es, agradezco la propuesta de Pedro, agradezco los elogios de Pedro, sé que son sinceros, no solo por mí, sino por mis socios, por el estudio y demás, pero Pedro no es el candidato a la presidencia, el candidato es Delgado. ¿Actuó y, solo al lado de Delgado está Lafluf. ¿Y actuó solo Lafluf? Vos decías que hubo alguien más allí en la reunión también. No, hubo más gente en la reunión, la doctora H ya lo declaró en Fiscalía, oportunamente hizo una denuncia, oportunamente se citada a declarar, bueno, dirá lo que tenga que decir. Estamos hablando además de Maciel, del presidente de la República. Digo, él dijo, pasé a saludar, pero hizo más que pasar a saludar. Esas cosas se declaran en la Fiscalía. Lo que yo digo es, yo sé lo que pasó allí y por lo tanto yo, Jorge Díaz, no integraría un gobierno con alguien, con una persona que destruyó documentos para no presentarlo a la justicia. ¿Hay otras personas que hayan formado parte de este gobierno por las que tampoco serías parte o asumirías un cargo en un gobierno de la coalición? Mira, yo ocupé un cargo en el gobierno de la coalición porque fui fiscal general y fui absolutamente leal a la institucionalidad democrática hasta el día que me fui. Es más, cuando asume el gobierno el señor Lacalle, nosotros, la Fiscalía, le pidió una entrevista, que nos la dieron 2 meses después. Está bien, estamos hablando si te ofrecieran un cargo ahora, Jorge. No, yo ya dije que no. Por eso, pero digo, ¿hay otras personas más allá de Lafluf que hacen que tú se plantees que no estarías en ese gobierno? Concretamente, estando el señor Lafluf en un gobierno, yo además aclaré el otro día en la entrevista de Desayunos Informales que no es la única razón. Y específicamente en materia de lavado de activos dije claramente que la política que llevó adelante este gobierno en materia de lavado de activos, desde mi punto de vista, es totalmente regresiva. Y por ende, no vas a desempeñar un rol para llevar adelante una política con la que no estás de acuerdo. Esa es la razón principal. La segunda, ella es una cuestión personal, pero la cuestión personal atañe a Jorge Díaz, ser humano. Excede los personajes. Claro, claramente no, es así. Y eso creo que fui bastante claro, y ojalá esto se aclare de una vez por todas. Porque después, además al lado, hay gente que lo ampara. Hay gente que dice que hay versiones, o que se comió un garrón. ¿A quién estás haciendo referencia? Bueno, a la gente que dijo que Lafluf se comió un garrón, a la gente que dijo de que pobre Roberto, a la gente que... hasta toda esa gente. Repasa los archivos y vas a ver a un montón de gente, vas a ver un ex candidato a la presidencia. Por ejemplo, Ojeda era el abogado de Lafluf, ahora parece que no va a ser el abogado de Lafluf. Pero primero se presentó como tal, dijo que iba a ser el abogado de Lafluf, lo defendió, dijo se comió un garrón. O sea, cuando tú amparás conductas
¿Te referís a la calle también cuando decís lo del garrón, por ejemplo? Bueno, lo dijo el presidente, sí. ¿Qué cantidad de corrupción hubo en este gobierno, más allá de la destrucción de papeles y demás? ¿Considerás que fue un gobierno con varios casos de corrupción? El problema es que no es la destrucción de un papel, el problema es la destrucción de un documento que estaba siendo reclamado por la justicia. Cuando tú en un gobierno democrático el Poder Ejecutivo destruye documentación para que no llegue a la justicia cuando la justicia lo está reclamando, tenés un problema de separación de poderes. Muy grande. Es mucho más grave de lo que se piensa. No, yo no le saco relevancia a eso, pero y después bueno, el caso Astesiano a mí me supera ampliamente. Yo no estuve en el caso Astesiano, no conozco los detalles del caso Astesiano, pero lo que he leído en el libro de Lucas Silva y hay cosas que han trascendido en la prensa que claramente superan lo imaginable. El caso de Salto Grande es vergonzoso. Y sin embargo, quien llevó adelante la operación de acomodo sistemático de los militantes de la 404 en Salto Grande, salió electo diputado y va a ser candidato a intendente seguramente. Entonces la cuestión es, cuando vos, o lo que pasó en Artigas, yo el otro día tuve una reunión con gente de Artigas y a ver, el diputado del Partido Nacional, suplente, que ingresó por Valentina Dos Santos, creo que es la esposa, tiene no sé cuánta cantidad de horas extras en la Intendencia Municipal de Artigas, horas extras que superan las horas del día. Y hay un montón de gente que hizo un conjunto de horas extras que es absolutamente imposible, que hacía horas extras estando de licencia. Y ahí hay lo dijo el Tribunal de Cuentas, creo que hay como 50 personas que están en esa situación, y ahí fue no sé cuántos, si son 8, si son 10, si son 7, si son 5 millones de dólares. Es muchísimo dinero. ¿Se fue para dónde? ¿Para el bolsillo de esa gente o fue para la campaña? Eso no se investigó. Esas personas no han sido citadas a declarar. No han sido imputadas. Eso, cuando hay corrupción pública que genera dinero, y ese dinero, eso es lavado de activos. Yo todavía estoy esperando que el señor Chediak, que se indignó el otro día por mis declaraciones, se puede indignar todas las veces que quiera, está al frente de la que vaya al frente de la Senaclaf, que vaya a Artigas a iniciar una investigación, porque la Senaclaf tiene funciones de investigación. ¿Por qué no van a Artigas a investigar lo que dijo el Tribunal de Cuentas? No, porque para indignarnos el indignómetro se dispara rápidamente, pero hay un dato de la realidad. 8 millones de dólares en Artigas. En cualquier parte del mundo es mucho dinero, pero para una comuna como la de Artigas es muchísimo dinero. Y sigue financiando campañas. Ahora me pregunto, porque ya que estamos en la hora de las preguntas, Valentina Dos Santos, ¿va a ser o no va a ser candidata a intendente por el Partido Nacional? Álvaro Delgado no contestó esa pregunta. Dentro de las preguntas que no contestó esa pregunta, cuando se la han hecho claramente, no la contesta. Era su familia, porque ya no eran sus amigos, era su familia, Caran, Dos Santos. Ahora dice que bueno, ahora nos dice no, como va a haber otro directorio, no sé. Conteste, señor Delgado, ¿va a ser o no va a ser candidata por el Partido Nacional la rea Valentina Dos Santos? Y digo rea porque está condenada por un delito. ¿Sí o no? Jorge Díaz, asesor en seguridad de Yamandu Orsi, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, Nada que Perder. No, por favor, el placer es mío. Nada que Perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.